a todo el ambiente médico de la salud que quieran incorporarse. Somos muy generosos en ese aspecto. Así que están todos gentilmente invitados. Como recomendación, quiero que todos los participantes o los asistentes a este Zoom tengan los micrófonos apagados para no interferir con la presentación de la doctora que va a presentar. Y las preguntas, que espero sean muchas porque el tema es complejo, o puede ser ninguna por la complejidad del tema, se hagan a través del chat. Y al final de la presentación, la doctora Mijovilovich va a leer las preguntas y nuestros presentadores van a responderlas. Así que muchas gracias por la asistencia y nos va a presentar el tema síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, la doctora Carolina Figueroa. Adelante, doctora Figueroa, estamos escuchando. Hola, buenos días. Soy la doctora Figueroa. Les voy a compartir pantalla para hacer la presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, como ya les mencionaba, soy la doctora Carolina Figueroa, soy médica de pediatría y voy a presentarles hoy el síndrome linfoproliferativo ligado a X. Como hoja de ruta, acá aparecen más o menos los temas que vamos a ir tocando y me gustaría detenerme un poco en que vamos a hablar como introducción un poquito más extensa de lo normal acerca de la linfocitosis hemofagocítica o HLH, como se le llama habitualmente. Algunas personas también le llaman SAM o síndrome de activación macrofágica, sin embargo, este término se debe utilizar cuando es asociado a patologías autoinmunes, que no es el caso. Entonces, de aquí en el resto de la presentación me voy a referir a la linfocitosis hemofagocítica como HLH por una cosa más simple, ¿ya? Eso. Bueno, como introducción, el HLH es una enfermedad rara que la primera descripción fue aproximadamente en el 1940, en 1952, donde se estudió un grupo de adultos familiares, hombres, que presentaban un cuadro clínico similar, no igual, de fiebre, linfadenopatías y esplenomegalia. La verdad es que estos pacientes evolucionaron de manera muy torpe y rápida a falla orgánica múltiple y fallecieron. En este contexto pareció raro que impresionó que había una asociación familiar. Y se hizo estudio post-mortem en donde se observó eritrocitos siendo fagocitados por macrófagos. En este contexto se interpretó en ese momento, en esos años, como un tipo de linfoma de Hodgkin, ¿ya? Y se llamó histocitosis maligna. Esos son como los primeros momentos de esta patología. Ahora, en 1975 se describe el primer caso de síndrome linfoproliferativo ligado a X, el tipo 1, que aún ahí no había estudio genético como para confirmarlo, pero ya se armaba el cuadro clínico. Entonces, en ese contexto, si desde 1999 empezamos a hacer este diagnóstico, se podrán imaginar que la incidencia, la verdad, es que es muy difícil de evaluar y que hay pocos casos, y lo más probable es que, además de asociado a este corto tiempo de duración desde que se descubrió la enfermedad, no se diagnostica mucho, ya sea por desconocimiento o porque la evolución del cuadro clínico es bastante tórpida y rápida, por ende tiene alta mortalidad. Y también eso es como una de las importancias de por qué vamos a hablar de este tema, ¿ya? Porque la idea es detectarlos antes para tratarlos antes y evitar la mortalidad. Tienen un mal pronóstico porque los pacientes no son diagnosticados y por ende el diagnóstico precoz puede salvar vidas. La definición de HLH es una condición de respuesta exagerada por parte de los linfocitos y los macrófagos, que van a producir citoquinas en forma aumentada, lo que nos va a producir este cuadro clínico. Normalmente hay un desencadenante, que puede ser normalmente infeccioso, neoplásico, enfermedad autoinmune, pero lo más frecuente es que sea infeccioso. Y esto en un sistema inmune que está defectuoso, generalmente en el contexto de la citotoxicidad, que está relacionado con el linfocito T y el macrófago, va a producir una proliferación celular descontrolada
que va a producir interferón gamma, que está relacionada con la activación de los macrófagos, y esto con la liberación de las citoquinas proinflamatorias, que van a dar este cuadro clínico de síndrome hemofagocítico o HLH, como queramos llamarlo en este caso. Y a nivel molecular es importante saber que dependiendo del desencadenante, ¿cierto?, que ya vamos a ver cuáles son, se puede activar o la célula CD8 o la alteración puede estar activando los macrófagos, y por ende las manifestaciones clínicas también pueden ser un poco distintas. Y acá en la imagen, no sé si se puede ver mi cursor, pero se observa uno de los defectos congénitos más frecuentes, que es la alteración de las perforinas, que son una molécula que tiene el linfocito CD8, que lo que va a hacer, estas perforinas están dentro del linfocito TCD8 con las granzimas. Estas van a ser liberadas, van a ir al antígeno presentado, a la célula afectada, y las perforinas van a formar un poro dejando entrar estas granzimas que van a producir la lisis de la célula. ¿Ya? Entonces ese es como el mecanismo principal, sobre todo de la genética. Acá no los quiero marear, pero tenemos la clasificación clásica de HLH, ¿ya? Que existe un HLH primario, en donde encontramos alguna alteración genética congénita familiar, y el secundario, que no se ha encontrado una asociación genética, pero sí tenemos gatillantes identificados. Dentro del más frecuente son los asociados a virus, y dentro de este el más frecuente es el Epstein-Barr y el citomegalovirus. También tenemos otras causas como neoplasias, sobre todo el linfoma de Burkitt en específico, que también lo vamos a retomar después porque está asociado a otra, en este caso a nuestra patología, que es el síndrome linfoproliferativo ligado a X. Y también asociado a las enfermedades autoinmunes, que como les mencionaba en este caso no se le llama HLH, sino que se le llama SAM, o síndrome de activación macrofágica, y va a tener como otros criterios diagnósticos, ya que en el HLH los criterios diagnósticos se pueden confundir a veces con una enfermedad autoinmune sin presentar HLH. No sé si se logró entender. Y lo más importante es que pese a esta clasificación, que la verdad es que lleva muchos años, se ha cambiado un poquito el paradigma, y ya no se habla solo de primaria o secundaria, sino que en todos los HLIH se busca la alteración genética. Entonces, dependiendo de la alteración genética que encontremos, es la posibilidad que haya un gatillante que la produzca. Por ejemplo, si tenemos una alteración bialélica, como la alteración de las perforinas, que es la que les expliqué previamente, cualquier infección nos va a causar el HLH, sin que haya como un desencadenante específico, como por ejemplo el Epstein-Barr, ¿ya? Pero tenemos alteraciones genéticas hipomórficas que lo que hacen es que hay una menor actividad. Entonces, cuando tenemos otro tipo de infección, como por ejemplo el Epstein-Barr, citomegalovirus o algún otro tipo de patología, podemos presentar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero dar con esto? Que siempre cuando tenemos un paciente con un HLH, tenemos que pensar que hay un déficit inmunológico, que lo más probable es que sea por algo genético. Y por ende, si tenemos un HLH secundario a cualquier cosa, hay que buscarle la alteración, y por ende un paciente que se debe controlar, que no se puede dar de alta y decir fue solamente eso. Y en verdad eso tiene sentido si pensamos en que la mayoría de la población se ha contagiado y tiene virus Epstein-Barr o citomegalovirus. Sin embargo, no hace este síndrome. Por ende, hay que pensar que hay algo que está causando que se produzca esta respuesta descontrolada del sistema inmune. Entonces acá en esta fotito aparecen todo lo que gatilla, se podría decir, alteración en la inmunidad. Acá no aparece flechita, pero los que son genéticos principalmente alteran lo que les mencioné previamente, que es el tema de la citotoxicidad a través de la perforina y las granzimas. Los virus van a ir a estimular, van a entrar a la célula diana y van a ser presentados a los linfocitos T, y ahí se va a montar la respuesta activando los macrófagos y luego la citoquina. Por otro lado, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes que van a producir una inflamación crónica, no van a ir a activar al linfocito T, sino que van a ir directamente al macrófago mediante interleuquina 18, que es uno de los mecanismos, ¿ya? Y estas interleuquinas en general son las que van a producir la sintomatología de este síndrome, además de la infiltración por parte de macrófagos y linfocitos, ya sea a los ganglios, que es lo primero que se ve afectado, al hígado y después a otros órganos, donde nos va a producir como esta falla orgánica múltiple. La fiebre es producida principalmente, en realidad por todas las citoquinas, pero principalmente por la interleuquina 1 y la interleuquina 6,
Y la citopenia está relacionada principalmente con la hemofagocitosis, que son los macrófagos que van a ir a fagocitar todas las células de las tipas. Entonces, como para hacernos una idea, vamos a tener una tormenta de citoquinas, porque la mayoría de las veces se produce de todo, aumento de todas. En el caso del interferón gamma, vamos a tener una activación macrofágica que, como habíamos explicado, va a producir mayor cantidad de citoquinas y por ende mayor actividad inflamatoria. Además, con respecto a la clínica, va a producir coagulación e intravascular diseminada, que se ve ya en etapas más tardías. A nivel de los exámenes podemos ver hipoalbuminemia también. Y, como ya les mencionaba, todas producen fiebre. En el caso de la interleuquina 6, está relacionada con la anemia, con la elevación de la PCR o las proteínas de fase aguda y con la supresión de la actividad de las células natural killer, que son la primera barrera en la inmunidad. La interleuquina 18 es muy importante, ya que habíamos mencionado que las patologías que no actúan a través de la citotoxicidad pueden, a través de interleuquina 18, estimular los macrófagos para producir mayor respuesta inflamatoria y además están relacionadas con el daño hepático. El factor de necrosis tumoral alfa también produce fiebre y a nivel de los exámenes podemos ver un aumento de los triglicéridos, aumento en las transaminasas, disminución en el fibrinógeno, síntomas neurológicos. La interleuquina 1b produce más que nada elevación de la ferritina y aumento de las proteínas C reactiva en este caso o de fase aguda. Y la interleuquina 10 es más que nada una proteína, o sea, una interleuquina que es mediadora y va a estar relacionada principalmente con la supresión de la activación de los linfocitos T que tienen que ver con el sistema inmune. Bueno, me fui a lo molecular, pero obviamente es súper importante enfocarlo en el sentido clínico y cuándo sospechar en realidad, ¿ya? Este cuadro clínico, que más que nada es lo que me gustaría que se quedaran. Porque es un cuadro que no es tan frecuente, pero puede haber, entonces siempre tenemos que pensarlo, sobre todo en casos de pacientes con fiebre persistente. O sea, con un paciente con fiebre más de una semana hay que tenerlo en mente, y más de 2 semanas, por supuesto que hay que tenerlo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. También clínicamente podemos encontrar la anemia, la hepatosplenomegalia y la linfadenopatía. Estos 4 se ven en alta frecuencia, aproximadamente un 90% de los casos. Y estos 2 son por infiltración, como ya habíamos comentado, de los macrófagos y linfocitos. Entonces, en un paciente con fiebre persistente, siempre alerta y sobre todo si tiene estos otros síntomas asociados. Ahora, si yo, médico, me encuentro con este caso, pensaría en un paciente que está desarrollando algún tipo de leucemia o algún tipo de cáncer. Y de todas maneras igual nos sirve porque el estudio en la búsqueda del cáncer está relacionado con este cuadro. Ahora hay otros exámenes que debemos tomar adicionalmente y por eso es importante igual que esté en nuestra mente cuando lo estudiemos. Por otro lado, y más tardíamente, se puede ver afectada la coagulación, fallas hepáticas agudas, y esto también se puede dar como un cuadro confundente. Por ejemplo, una hepatitis aguda, también uno podría pensar que es eso y en verdad era un HLH, edema o rash cutáneo y la falla multiorgánica y la muerte que se produce principalmente por falla renal y por falla cardíaca. Y me gustaría detenerme en la afectación del sistema nervioso central, porque es un marcador de mal pronóstico, pero además existen casos de HLH solo con afectación del sistema nervioso central. Esta afectación se puede manifestar por convulsiones, por encefalopatía, la verdad es que es bien amplio, no hay como una característica específica. Pero sí hay que sospecharlo, sobre todo en pacientes que hay alta sospecha de un HLH genético, donde tenemos antecedentes, por ejemplo, o un paciente que tiene este cuadro, lo diagnosticamos y presenta algún tipo de síntomas. Siempre se deben ir estudiados estos pacientes. Con respecto al laboratorio y en relación a lo que hablábamos previamente de las interleuquinas que están relacionadas, se pueden ver todas estas alteraciones. Ya me gustaría mencionar principalmente el aumento de la ferritina y del CD25S, que es un medidor de la actividad linfocitaria. Este se puede medir en Chile y es parte de los criterios diagnósticos. Y cuando los dos están normales o bajos, nos descarta un poquito este diagnóstico, ¿ya? Pero adicionalmente tenemos las transaminasas, el aumento de triglicéridos, el aumento del LDH, dímero D, la disminución de fibrinógeno con una disminución del VHS y un aumento de la PCR, ¿ya? Eso como generalidad. Las transaminasas se pueden utilizar para ir viendo cómo va evolucionando la enfermedad, así que también es importante. Y bueno, esto es importante también porque está relacionado con los criterios diagnósticos de la enfermedad que vamos a hablar en un minuto.
como conversábamos, en el paciente que presenta esta enfermedad, inicialmente nosotros no sabemos que es un HLH, es un paciente con fiebre prolongada. Entonces, como sabemos, parte del estudio de la fiebre prolongada es un mielograma por sospecha en verdad inicialmente de cáncer. En este caso, podríamos observar hemofagocitosis, que nos apoya el diagnóstico. Sin embargo, es súper importante que si está negativo no descarta, porque sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, hay una baja especificidad, donde aproximadamente un 30 y un 40% de los pacientes va a tener positivo los hemofagocitos y en los otros no, que es un alto porcentaje. Y ya en las etapas más tardías se empiezan a notar. Entonces, en realidad, no hay que tomarlo como que si no está, lo descarta. Y además hay que considerar que no solamente hay hemofagocitosis en la médula ósea, sino que también puede estar en vasos, en ganglios, sistema nervioso central, etc. Y lo otro del estudio, aunque nosotros sabemos que si tenemos un síndrome, o sea, a ver, si tenemos una fiebre prolongada no vamos a llegar y pensar en esto, por ende, no es como de parte del estudio inicial hacer una punción lumbar, pero sí tenemos, como ya habíamos confirmado, la sospecha con alta probabilidad de un HLH congénito, o tenemos algún síntoma, obviamente hay que hacer una punción lumbar. Y en este caso podemos observar pleocitosis con aumento de mononucleares y aumento de las proteínas. Y se han descrito casos donde se puede ver hemofagocitosis, que no es tan frecuente, pero sí está también apoya. Y acá están los criterios diagnósticos, que son un poquito antiguos, pero la verdad es que no hay nada nuevo. Y se puede establecer el diagnóstico si cumple, bueno, un criterio que es el criterio molecular, o sea, si tiene un diagnóstico genético, se confirma inmediatamente, pero además se puede decir que tiene HLH si cumple 5 de los siguientes 8 criterios que voy a mencionar ahora. El primero es fiebre, después esplenomegalia, citopenias que tienen que afectar por lo menos 2 líneas celulares, una hemoglobina menor a 9, unas plaquetas menores a 100.000 y unos neutrófilos menores a 1000. Otro criterio es aumento en los triglicéridos o disminución en el fibrinógeno, que cuentan como 1. El fibrinógeno debe ser menor a 150, que es su valor de corte que ocupamos actualmente. Hemofagocitosis demostrada en médula ósea, vasos o ganglios linfáticos. Baja o ausente actividad de los natural killer, que se hace con citometría de flujo, que ya lo voy a explicar, y que se puede hacer. Ferritina mayor o igual a 500. CD25 soluble, o sea, el receptor de la interleuquina 2, que los que le había mencionado anteriormente, mayor a 2400. Para que cumpla criterios tiene que tener 5 de estos. Bueno, estos criterios fueron desarrollados para la población pediátrica, y la verdad es que el HLH se puede presentar en adultos y en pacientes pediátricos. En este contexto se creó el H-Score, que es un score que fue creado para pacientes adultos y pediátricos, y lo que mide, a diferencia del otro que dice sí o no, cumple criterios o no cumple criterios, lo que mide es la probabilidad de tener un HLH. Entonces da más como que no es tan cerrado como el otro, sino que da más a decir podría tenerlo y por ende lo voy a estudiar y lo voy a manejar de otra manera. Lo importante es que este no aplica para la activación macrofágica, ya que como ya sabemos las enfermedades autoinmunes pueden tener alteración de esto sin necesariamente ser un HLH. No les voy a nombrar, pero sí saber que en este score ya no se cuenta el CD25S ni la actividad de los natural killer, y se cambia por las transaminasas hepáticas. Se da un puntaje según según los valores, y con eso se da un porcentaje de probabilidad. Ahora, con respecto al síndrome linfoproliferativo ligado a X, donde como mencionaba se caracteriza principalmente por tener HLH y otras manifestaciones específicas de cada uno, existen dos tipos, ¿ya? El tipo 1, que está asociado a una variante patogénica del gen, lo voy a decir solo una vez, SH2D1A, y el tipo 2, que está asociado al gen CIAP, ¿ya? ¿Por qué se llaman 1 y 2? La verdad es que no es porque se produzcan por el mismo mecanismo, sino que solamente es porque se ubican en la misma zona, en el locus 25 del brazo largo del cromosoma X, y van a producir ambos HLH. Sin embargo, el mecanismo por el que actúan es distinto, y por ende las otras manifestaciones también son diferentes. Entonces, el XL1, este gen va a codificar para la proteína SAP, que está asociada a SLAM, que cuando está alterado va a producir compromiso de la muerte celular inducida por reactivación de células T, que ya vamos a ver qué implica, ausencia de las células natural killer T, puede haber citotoxicidad mediada por CD8 y natural killer defectuosa, que es lo que le había mencionado previamente. En cambio, el CIAP
es otro el mecanismo, ¿ya? Está alterada la función del inflamasoma, que ya vamos a conversar de eso, y hay un aumento de la susceptibilidad de la muerte celular de los linfocitos T, que también vamos a conversar de eso con un monito para que se entienda un poquito mejor. Entonces, bueno, el tipo 1, como ya les mencionaba, la alteración genética, y como les contaba al inicio, fue descrito por primera vez en 1975 y se confirmó genéticamente en 1999. Es importante mencionar que está asociado, la verdad es que depende de donde uno lea, ¿ya? Pero entre un 60, 70, incluso hay serie de casos que describen hasta un 100% al virus Epstein-Barr. Y hay un defecto en eliminar las células B infectadas, produciendo que haya viremia persistente. Las manifestaciones más frecuentes de este síndrome son principalmente el HLH, que se da como una mononucleosis severa o fulminante en un 50-60% de los casos, con compromiso neurológico hasta en un 30%. También inmunodeficiencia combinada y variable con hipogamaglobulinemia en un 50% de los casos, también es bastante frecuente. Y linfoma, que es más frecuente de tipo abdominal y existe de células B y de Burkitt. Esos dos están asociados. Es importante este punto, ya que en la edad pediátrica no es frecuente el linfoma abdominal de Burkitt o de células B. Y por ende, si tenemos este diagnóstico, siempre sospechar este síndrome. Ahora, menos frecuentes tenemos vasculitis, anemia plástica o gastritis crónica. Con respecto al tipo 2, fue descrito por primera vez en 2006, o sea, hace 14 años. Y algo que me pareció relevante mencionar es que, pese a ser ligado al X, se ha descrito casos en mujeres sintomáticas. Esto se cree que es por la ionización del cromosoma X, que como sabemos es la selección de uno de los dos para que se exprese. Normalmente se expresa el cromosoma X que está sano, sin embargo hay casos descritos en donde se ha seleccionado este cromosoma X, principalmente son mujeres con la alteración genética y con enfermedad de Crohn, que es una de las manifestaciones clínicas frecuentes, hasta un 30%. También podemos encontrar esplenomegalia recurrente, hasta un 60%, hipogamaglobulinemia, que es menos frecuente que en el anterior, hasta un 20%, y otros fenómenos inflamatorios como artritis, uveitis, abscesos cutáneos fistulizantes, eritema nodoso, nefritis. Bueno, con respecto al ciclo del Epstein-Barr en un paciente sin patología, el virus Epstein-Barr va a llegar a la cavidad oral, va a llegar a las células epiteliales y de ahí se va a concentrar en los linfocitos B del anillo de Waldeyer. En este se va a producir proliferación y va a causar la viremia. Ahora, el linfocito B tiene dos caminos en este caso, y unos van a tomar uno y unos van a tomar otro en todos los pacientes. Unos van a ir al ciclo lítico, en donde se va a producir proliferación, eliminación del virus, y esto va a activar al sistema inmune y va a producir toda la respuesta con eliminación de estas células en una persona inmunocompetente. Sin embargo, las otras que eligieron el otro camino de la latencia, lo que van a hacer es que van a incluir su DNA en el núcleo de la célula del linfocito B de memoria como DNA episomal, y van a quedar ahí. Ahora, el sistema inmune de todas maneras elimina una gran cantidad de estas células, son algunas las que quedan circulantes. Y en caso de un paciente inmunodeprimido, se podría producir una reactivación de la enfermedad, o se podría producir fenómenos neoplásicos como el linfoma, ¿ya? Acá, para mostrar en realidad de manera un poco simplificada, se podría decir de alguna manera, los dos que estamos conversando, el tipo 1 que está asociado a la proteína SAP y el tipo 2 que está asociado a SIAP. Entonces, SAP se puede encontrar en los linfocitos T y en los natural killer y está relacionado con la citotoxicidad. En cambio, el SIAP está relacionado principalmente con la apoptosis por diferentes mecanismos que ya vamos a mencionar. Acá, en rojito, no voy a entrar mucho en detalle, pero son otras alteraciones genéticas que en este caso van a producir alteración del traslado y la liberación de los gránulos citotóxicos que les conté al principio, que van a atacar la célula diana. En el caso del tipo 1, dependiendo de lo que se produzca como a nivel inmunológico, a nivel celular, va a ser la alteración sintomática, se podría decir, que vamos a tener. Si hay una alteración en la citotoxicidad de los CD8 y los natural killers, vamos a tener como resultado un HLH. Si tenemos una alteración en la apoptosis por la reactivación de las células T, también vamos a tener un HLH. Y como hay alteración en la apoptosis, también podemos tener
linfoproliferación o linfomas. Si tenemos alteración en la sobrevivencia de los natural killer y las células T, también vamos a tener linfoma o linfoproliferación. Y cuando tenemos alteración en las células T que se relacionan con las gamma globulinas, vamos a tener hipogamaglobulinemia como manifestación principal. Ahora, con respecto al tipo 2, que tiene que ver con la proteína SIAP, la proteína SIAP naturalmente, o sea, no alterada, va a ir a modular el inflamasoma, que tiene que ver con la producción de interleuquinas. Por otro lado, va a ir a modular las caspasas, que tienen que ver con la apoptosis de las células T. Por ende, al modularlo, estas células T sobreviven y van a ir a eliminar los virus. Y también está relacionada, pero estimulando al NOD1 y NOD2, que tiene que ver con la eliminación bacteriana. Si está alterada, el inflamasoma no tiene modulación y se produce mayor cantidad de interleuquinas, que clínicamente lo podemos evidenciar como HLH y enfermedad inflamatoria intestinal. Si no tenemos la modulación a través de las caspasas, vamos a tener apoptosis de las células T activadas y por ende persistencia de los virus. Y si tenemos no tenemos la estimulación de NOD1 y NOD2, va a haber persistencia de los patógenos bacterianos. Ahora, con respecto al diagnóstico del síndrome linfoproliferativo ligado X y HLH, tenemos la búsqueda de criterios que fueron los mencionados anteriormente, y para hacer un estudio etiológico tenemos la citometría como una de las principales herramientas. Ahí debemos estudiar las subpoblaciones linfocitarias que nos hablan de inmunodeficiencia. Hay que pensar que todos los pacientes con cualquier tipo de inmunodeficiencia tienen mayor probabilidad de hacer HLH porque tienen alguna alteración en el sistema inmune. Además debemos estudiar la citotoxicidad, que es uno de los mecanismos que habíamos conversado, con el CD107A, que está relacionado con el traslado, como les había contado, de estos gránulos hiperforinas desde la célula linfocito T hacia la membrana para ser liberadas. También podemos estudiar las perforinas, que son estas proteínas que hacen poros en la célula afectada y por donde van a entrar los gránulos. La actividad de los natural killer también lo podemos evaluar. Y directamente podemos buscar SAP y SIAP, ¿ya? Que son los que hemos estado conversando. SAP para la enfermedad tipo 1 y SIAP para la enfermedad tipo 2. Acá en esta imagen podemos ver una citometría de flujo donde tenemos un paciente con alteración en SAP y con alteración en SIAP, ¿ya? Y podemos ver que hay menor fluorescencia en los que tienen defectos en el SAP y acá defectos en el SIAP. A todos los pacientes se les hace estudio genético. Lo que se está realizando es el panel Invitae, que se envía, y es el panel Invitae de inmunodeficiencia, que estudia aproximadamente 400 genes relacionados a la inmunidad. Y siempre que tenemos un diagnóstico certero o que en realidad hay muy alta sospecha, como les mencionaba, buscar el compromiso del sistema nervioso central con resonancia de cerebro y con la punción lumbar. En la resonancia de cerebro no hay hallazgos específicos de esta enfermedad, pero sí en un 60% se ven alteraciones, ya sean focales o difusas. Con respecto al manejo, inicialmente se utilizan los corticoides, se puede utilizar metilprednisolona en pulsos y dexametasona, que se ha estudiado asociado a etopósido. Es súper importante decir que se debe hacer el estudio primario para descartar neoplasia antes de iniciar corticoides. Nunca partir corticoides sin haber completado el estudio, ya que eso nos puede arruinar después como la etiología si es que era un cuadro neoplásico. Y se ha visto, que hay una relación entre, se ha utilizado dexametasona y etopósito con buenos resultados que vamos a conversar posteriormente. Y este sería un puente hacia el trasplante de médula ósea, que es el tratamiento curativo para esta enfermedad, el único tratamiento curativo. Si tenemos Epstein-Barr positivo, podemos utilizar este medicamento, que es un es un anticuerpo monoclonal contra CD20, que son los linfocitos B. Por ende va a depletar linfocitos B, que son los que están infectados, y con eso se podría controlar inicialmente la enfermedad. Se realiza control con PCR hasta la PCR negativa. Otra cosa, y también por lo que les mencionaba que es súper importante buscar el compromiso del sistema nervioso central, es que esto se trata de manera distinta y por ende, por eso es tan importante buscarlo, ya que si tratamos lo otro no vamos a estar tratando el compromiso del sistema nervioso central. Y se hace con corticoides o metrotexato intratecal. Considerar siempre para los pacientes inmunodeficientes la profilaxis para hongos, virus y Pneumocystis jirovecii. Y se realiza cuando es congénito un reemplazo de inmunoglobulina intravenosa.
Ahora, como les mencionaba, lo importante es que el tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea, no hay otro. ¿Ya? Y se ha visto mejor pronóstico en los pacientes que tienen un HLH más controlado. Por eso lo ideal es enviarlos eh, un poquito más estables, por así decirlo. Es importante mencionar que ambos hacen enfermedad injerto versus huésped, pero principalmente SIAP, y eso va a tener que ver con el pronóstico, ¿ya? Como les mencionaba, el 50% de los pacientes puede presentar una respuesta completa al primer esquema, que es dexametasona más etopósido. Esto, como les mencionaba, es solo un puente. Independiente de que hayan respondido, después pueden volver a producir esta clínica. Ahora, un 30% presenta una respuesta parcial y un 20% aproximadamente fallece antes de llegar al trasplante. La sobrevivencia no solo depende si se realiza trasplante o no. Si no se realiza trasplante es casi nula. Pero con trasplante también va a depender si es que realizamos una adecuación, o sea, mejoramos la disregulación autoinmune para que este paciente vaya en las mejores condiciones para este trasplante. En este caso, este medicamento, que es el alemtuzumab, que es un anticuerpo anti-CD52, que va a depletar los linfocitos B, linfocitos T, monocitos y plaquetas a nivel periférico, evitando la enfermedad de injerto versus huésped. Y si se fijan, varía muchísimo lo que es el pronóstico. En el tipo 1, sin esta regulación, el pronóstico de sobrevida con trasplante es 43,73, pero el tipo 2 o SIAP es un 14, entonces muy bajo. En cambio, con la regulación aumenta un 70% en ambos grupos, entonces en realidad es súper importante hacer énfasis en esto, que el trasplante no es el mismo que se realiza en los pacientes oncológicos, sino que hay que tener hartas consideraciones y en general no andan bien a menos que se realicen estas intervenciones. Como conclusión y mensaje, sé que es una enfermedad rara, pero hay que sospecharla. Y lo más probable es que sea tan rara porque no se busca y no se sabe y no se conoce. Entonces siempre sospechar a HLH en contexto de una fiebre prolongada que no responde, un paciente que va mal, sospecharlo y buscarlo, porque el tratamiento, como mencionamos, es fundamental. El HLH, otro mensaje, es que independiente del origen, o sea, si es que es secundario, por ejemplo, un citomegalovirus, hay que buscar la inmunodeficiencia. No es normal que un paciente que se infecte por citomegalovirus o Epstein-Barr haga este cuadro, por ende hay que buscar la alteración. Como les mencionaba, es poco frecuente, pero probablemente en relación al subdiagnóstico. El virus Epstein-Barr tiene un rol importante y también en relación al manejo por el tema del rituximab, así que siempre es importante buscarlo. Y que el tratamiento curativo, que es el trasplante, el único tratamiento, cambia el pronóstico. Y por ende es fundamental la sospecha clínica para que no enviemos a nuestros pacientes tarde. Eso, muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. La verdad que no tenemos preguntas en el chat. La presentación fue súper buena. Yo lo encuentro muy complicado el tema en todo caso, pero súper buena. Yo quiero hacer una pregunta, y es que si se podría hacer el diagnóstico, porque probablemente se pasaron muchos de estos pacientes, ¿verdad? O sea, seguro nos pasaron por las narices y no teníamos idea que lo estábamos atendiendo. ¿Se podría hacer el diagnóstico en un paciente ya fallecido? Quisiera responder. No genial. sé si acá. ¿Bueno? Es casi imposible en realidad. Lamentablemente es muy difícil en el postmortem. Hemos intentado hacer algunos diagnósticos de estos pacientes y la verdad es que esta es una enfermedad que no es rara, es rarísima. Es una cuestión que probablemente se nos hayan pasado uno o dos en la historia, en realidad nomás, pero se nos han pasado evidentemente. Y lo importante es que sí se nos han pasado otras linfohistiocytosis hemofagocíticas que son familiares, que no necesariamente son ligadas al X. De hecho, tuvimos casos como un síndrome de Griscelli, que la Carmen Luz probablemente se va a acordar, de la vi que estaba conectada, y otros pacientes como por ejemplo pacientes que tienen Chiari-Gachi, que pueden hacer síndromes de activación macrofágica y debutar con linfohistiocytosis hemofagocítica. Entonces, el punto clave es
cuándo pensar en realidad de que se trata de una linfocitosis hemofagocítica, más que pensar necesariamente y puntualmente en un síndrome linfoproliferativo ligado al X. Yo creo que es parte de los diagnósticos diferenciales y como todas las cosas que tenemos que hacer, partimos con un diagnóstico general y probablemente sindromático y después nos tenemos que ir por el estudio sistemático de una enfermedad a los diagnósticos en forma específica, que eso es lo importante. Pero lo que sí nos ha pasado es que se nos escapan las linfocitosis hemofagocíticas familiares, o las linfocitosis hemofagocíticas que tienen un origen genético y que requieren de este tratamiento con quimioterapia versus los síndromes de activación macrofágica que pueden estar ligados a infecciones, yo diría que en su mayoría, o sea, es una de las cosas que nos cuesta más diferenciar. Así que eso yo creo que es el gran desafío y lo importante que trató de recalcar la Caro era eso, el diagnóstico específico, digamos, versus el diagnóstico general de estos síndromes. Yo creo que hay que quedarse con la parte general, es un tema que no es fácil, que hay que estar metido adentro, digamos, del estudio como para vivenciarlo realmente y probablemente la experiencia clínica sea una de las cosas que más nos contribuye al conocimiento que tenemos de estos casos. Así que yo agradezco que lo hayan presentado porque si bien no son casos muy frecuentes, es como, eh, es como las enfermedades metabólicas. Obviamente no nos enfrentamos día a día a las enfermedades metabólicas, pero cuando nos enfrentamos a un cabro chico que está grave, por ejemplo, un recién nacido que está mal, yo me acuerdo que en la cata en algún momento nos decían en la urgencia que uno pensaba o que era cardiópata, o que era una enfermedad metabólica, o que tenía una sepsis. Buscar el diagnóstico diferencial de las tres cosas y no quedarse encerrado solamente con un diagnóstico. Lo mismo ocurre en el síndrome de activación macrofágica cuando queremos saber si es HLH propiamente tal, que significa linfocitosis hemofagocítica, dentro de los cuales hay muchas causas, versus una activación macrofágica relacionada con la infección. Así que gracias, Caro, por la presentación, estuvo buenísima, completísima en realidad. Creo que tan completa que uno queda como sí, espantado de todas las cuestiones que uno tiene que ver. Pero creo que contribuye en gran medida a pensar en esto, en el diagnóstico diferencial. Ceci, ¿quieres decir alguna cosa respecto de esto? Ceci, Poli. ¿Cuál Ceci? Yo quería hacerle una pregunta a la Ceci Poli. Para la Carolina por su excelente. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Hola. Ya. Una pregunta, para la Carolina Ceci. por su excelente. Sí. ¿Cuál? La Carolina, o sea, no me extraña, la otra vez hizo una presentación maravillosa también, así que no esperaba menos de la Carolina Figueroa. Hizo una maravillosa presentación. Parecía una experta en este tema que para todos nosotros nos queda grande, muy grande. Ceci, Poli, ¿cuánto hemos visto acá? ¿Ustedes llevan un determinado número de casos de esta enfermedad que para nosotros, los pediatras generales, es sumamente extraña y es nueva? Es como decía la Cata Mijovilovich, es casi como hablar en japonés. Y comparto plenamente las palabras del Benigno Montenegro. O sea, es tan extraordinariamente complejo la cadena de acontecimientos que se hace difícil poder retener tanta información. Eso. Yo creo que, a ver, en resumen, en el último año en el hospital han habido 5 pacientes con HLH, con diagnóstico de HLH, no familiar, sino que HLH. Han habido 2 pacientes con, bueno, uno es que estaba de antes en realidad, pero que 2 con linfoproliferativo ligado al X, que yo sepa, más este otro paciente que probablemente sea eso que llegó ahora, serían 3. Pero lo importante que quería recalcar en relación a lo que decía el Beno y que también recalcó la Carolina, es que no es normal hacer un HLH a una infección viral. Y entonces eso habla de que hay una diseminación viral y que el sistema inmune de alguna manera no fue capaz de contener esa infección viral y terminó en un HLH. Entonces, esos pacientes también tienen un defecto inmunológico. No son solo los HLH familiares que son los genes que están más descritos, que por lo demás todos los años aumenta la lista de genes en 2 o 3 genes nuevos.
¿ya? Entonces lo importante es sospecharlo. Y después si no es, bueno, es un paciente que va a seguir en control, pero es sospecharlo, porque si el paciente tiene una inmunodeficiencia asociada o tiene alguna condición genética que lo predispuso a desarrollar este HLH, también va a tener mayor incidencia de cáncer, mayor incidencia de infecciones en el caso de otra inmunodeficiencia. Eso básicamente. Entonces, como dejar de separar en la cabeza esta cosa del HLH genético familiar, que es súper raro, y tratar de integrarlo un poco con los pacientes que hacen HLH o activación macrofágica, que pueden o no ser de los genes conocidos, pero son igualmente graves, igual requieren seguimiento, igual requieren estudio. Y lo último es que el diagnóstico sí se puede hacer retrospectivo y en realidad no es tan difícil si es que hay alguna biopsia del paciente, porque las biopsias incluso que están en formalina, se puede extraer DNA de ahí y hacer el estudio genético de DNA. Y si uno quisiese hacer un gen, por ejemplo, un hermano fallecido de un paciente del cual se tiene una biopsia y que ya tenemos el diagnóstico genético del hermano. Si uno quiere ir a buscar ese gen en específico en un paciente fallecido, eso no es difícil porque se requiere de muy poquito material genético y eso se puede extraer de los tacos de formalina. Si uno quisiese hacer un panel completo de genes, eso ya requiere más DNA y requeriría de tener como mucha muestra de tejido para sacar DNA. Pero si uno tiene la duda con un gen en específico, se puede hacer el diagnóstico genético retrospectivo utilizando material genético que pudiese estar disponible de biopsia. Ahora, concuerdo con lo que decía el Beno, que si uno quiere hacer el diagnóstico clínico retrospectivo, igual es difícil, porque hay muchas pruebas que pudiesen haberse hecho en el minuto que a lo mejor no se hicieron, como el CD25 soluble, CD107A, etcétera, y eso ya no se puede recuperar para hacer esos test de nuevo. Pero desde el punto de vista genético sí se pueden evaluar si es que hay material disponible. Oye, ¿y de qué exámenes de los que mencionó la Carolina se puede hacer? La citometría de flujo, creo que ahora sí se puede hacer acá. A ver, la citometría de flujo describe un montón de técnicas que están asociadas al uso de un equipo que se llama citómetro de flujo, que en el hospital tenemos uno, ¿no es cierto? Pero uno puede desarrollar distintas técnicas dentro de ese citómetro de flujo. Y no todas las tenemos desarrolladas todavía en el hospital, pero sí están disponibles en Chile en otros laboratorios, la mayoría. ¿Ya? Entonces, de esas está disponible, y de hecho yo lo hago para los pacientes del hospital, este CD107A, que no está disponible todavía en el hospital, pero lo tenemos disponible en Chile, tanto en la Universidad del Desarrollo como en otros centros. Se puede medir niveles de perforina, se puede hacer función de células NK, se puede medir cantidad de proteínas SAP y cantidad de proteínas SAYAP. Todas esas son cosas que están desarrolladas en Chile en algún laboratorio y que se podrían eventualmente desarrollar en el hospital. Ahí hay que sopesar qué vale la pena, porque como son pacientes poco frecuentes, lo más probable es que conviene centralizar la técnica en un laboratorio y que el hospital desarrolle en su citómetro de flujo lo que es frecuente, lo que se necesita como screening para todos los pacientes, y lo específico, nada, o sea, se puede seguir haciendo en mi laboratorio de la UDD o en otros laboratorios, porque de cierta manera uno desarrolla experticia en analizar esas técnicas, y es caro de montar esas. Entonces no vale la pena montar técnicas que vamos a ocupar muy poco en el hospital, a pesar de que la máquina que se usa es la misma, pero los anticuerpos y todo eso se vencen si no se usan. Entonces, si vamos a ocupar para 3 pacientes al año en el hospital, no vale la pena comprar el anticuerpo porque va a vencer antes que lo terminemos de ocupar. Esa es la cosa. Pero el estudio está disponible. Y el CD25 soluble, por ejemplo, que es súper útil para diagnosticar y para hacer el diagnóstico diferencial, si un niño en realidad está infectado nomás o está infectado y tiene una activación macrofágica, es súper útil y está disponible a través de convenio en la clínica, en la católica, bueno, está también disponible en la alemana y en otros centros, y ojalá que el hospital pueda tener un convenio para poder tener, no sé, 10 o 15 determinaciones al mes de este parámetro que es tan importante para poner una activación macrofágica, que nos define el tratamiento, porque al final le vamos o no le vamos a poner corticoide en dosis alta, o le vamos o no le vamos a poner quimioterapia. Ok. Eso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?
¿no? Parece que hay que ir a estudiar primero, sí. Y volver a tener esta reunión. Sí, a ver, ¿quién quiere decir algo? Yo. ¿Nadie? Verónica. Realmente el tema es súper grande y vamos a tener que estudiar, como dice Cecilia. Bueno, todo esto es un descubrimiento de América para mí. Muy bien. Verónica, ¿tú querías decir algo? Sí, que también es importante cuando tengamos como infecciones como persistentes por citomegalovirus en el contexto de pacientes con adenopatías, visceromegalia, que ha sido también como la razón en la que se ha sospechado en algunos pacientes, que en el fondo sabemos que es un virus que tiene la potencialidad de generar tumores, muchas veces los vemos en estos síndromes linfoproliferativos post-trasplante. ¿Y por qué post-trasplante? Porque la persona no tiene la inmunidad necesaria como para controlar la proliferación de estas células infectadas por el virus Epstein-Barr. Entonces, hemos tenido también pacientes que no tienen antecedentes, pero que hacen una infección por Epstein-Barr y evolucionan de manera torpia, en el fondo inhabitual, con persistencia de adenopatías, visceromegalia, y ese es el momento, y persistencia de la fiebre, y es el momento en que también tenemos que plantear el diagnóstico, ¿ya? Eso, esa asociación con virus Epstein-Barr también es importante, que no la veríamos en pacientes habituales que logramos controlar la replicación viral y la infección. Bueno, si no hay más preguntas, les cuento que la próxima semana vamos a tener una reunión clínica especial, porque va a estar, esperamos, lo más abierta a la comunidad hospitalaria, porque el tema es preguntas y respuestas sobre vacunas. Ya lo va a hacer la doctora Lorena Tapia, y la idea es ver todo este asunto de los mitos y las creencias que hay respecto a las vacunas, y obviamente desde el punto de vista nuestro, principalmente de los médicos, estimular a que toda la gente se vacune, ¿ya? Porque hemos visto en las redes sociales, en la prensa, etcétera, que de repente hay gente que está con temores ante la vacunación, y por eso esa es la importancia de esta próxima reunión. Ojalá pudieran poner los computadores incluso conectados a un televisor para que otra gente también la pueda ver, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana, ojalá un poquito antes de las 11:30, ¿ya? Catalina, es Sí, la sí. vacuna COVID que va a hablar la Lorena. ¿O vacunación COVID? ¿Lorena? ¿O todas las vacunas? No, vacunación COVID. Enfocado en vacunación COVID, pero sí, es un aprendizaje también del resto de las vacunas. Claro, Perfecto. bueno, ahí estamos viendo cómo la doctora Ana Olave ya se vacunó, lo cual me da mucha envidia porque acá todavía no nos hemos vacunado. Esperamos poder estar incorporados luego, ¿ya? ¿Listo? Nos falta una ir última- para vacunarnos. No sé cuándo nos van a vacunar, pero Ya. Sí, sí. Oye, para sentir una una última. sana envidia. Cecilia quiere dar un aviso, perdón. Muchas gracias por su participación en la reunión, la asistencia, y yo creo que ya la damos por terminada, pero quiero que se queden en línea todos aquellos pediatras del Hospital Roberto del Río que pertenezcan a la SOCHIPE, porque tengo una información que darle. Pediatras Roberto del Río, socios de la SOCHIPE, ¿sí? Un comentario o consulta. Cata, no sé si será posible, a propósito de la idea que diste, conectarse a televisores. ¿Los televisores que están de la red MinSal pueden ser utilizados como para conectarse a la presentación que va a hacer la Lore o no? ¿Cuál es de la red MinSal? ¿A qué te refieres? Los que están en el pasillo del CAE, arriba, están como para el público. Yo creo que vamos, mira, lo voy a conversar con la Lorena, como para que veamos qué pasa, porque tal vez de repente, pienso yo, puede ser un poco contraproducente esto como de tener funcionarios de la salud que dicen que no se quieren vacunar, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, como para el resto de la comunidad, digamos, común y corriente, me parece un poco complicado. Ok, tienes razón. Es delicado el tema, sí. Mejor hacerlo cerrado. Ya. Muchas gracias. Y los miembros de la SOCHIPE, Roberto del Río, que se queden. Son 1 minuto la información, nada más.
Muchas gracias. Ya. Puta, yo me voy a tener que salir. Yo no soy de la Sochipe, pero me voy a tener que quedar porque si no te tengo que cerrar la plataforma. Efectivamente, efectivamente. Ya, estamos, ¿estos somos? ¿Sí? Ya, mira, muy cortito. La sociedad, todos los miembros que estamos en la Sociedad Chilena de Pediatría tenemos que tener un representante en la directiva de la Sochipe por cada hospital. En épocas pretéritas, muy antigua, habían elecciones, se elegía por votación entre los miembros de cada hospital al que nos iba a representar en la Sochipe. Conforme fue pasando el tiempo, eso se eliminó y fue más bien una decisión tomada como a dedo, ¿ya? Pero este año se ha decidido que tiene que haber una elección entre médicos del Hospital Roberto del Río que estén inscritos en la Sochipe con sus cuotas al día y que tengan interés en participar de la directiva de la Sochipe, como representando este hospital. Y la pregunta es la siguiente, yo necesito saber quiénes están interesados. Esto es una elección como candidato que después vamos a hacer una votación. Si alguno de ustedes generosamente quiere participar de esta elección, nosotros estaríamos felices. Sé que tienen mucho trabajo, muchas responsabilidades, pero también sé que es importante, desde cualquier punto de vista, pertenecer a una sociedad